lógicamente exacto. Yo pienso que además psicológicamente es del 19. Yo creo que él es un victoriano, ¿eh? Sí, es un victoriano. Es eso, que es del 19. Con un gran sentimiento de culpabilidad, con un pánico hacia la mujer, hacia el cambio que prevé que se va a dar en la mujer. Porque incluso está casado con una mujer muy inteligente. Nosotros somos del siglo XX. ¿Tú crees que Alma Reville influyó mucho en todas estas cosas? Yo estoy convencida que influyó mucho, y su gran inteligencia le hizo también, llegado a un momento en el que él pues llega a la cumbre, retirarse a un segundo plano. Pero yo creo que ella ve perfectamente quién es el personaje, la adoración que siente además el personaje hacia su madre, que no hay ya ninguna mujer más a su alrededor, y de alguna manera lo trata como un hijo, porque... Pues mira, voy a contar dos anécdotas que creo que son significativas. Cuando era joven, están en todas las biografías, cuando volvía a casa por las mañanas se confesaba con su madre, se sentaba en el lecho de su madre. No es raro que las madres de Hitchcock, como las madres de Miura, tú que las has citado anteriormente, otro personaje muy atado a su madre durante muchísimo tiempo, iba a comer todos los días Miura a casa de su madre en el chalet de Chamartín. Bueno, pero con respecto al poder que tenía Alma Reville sobre Hitchcock, se cuenta, me parece que es en este libro de Dana Euler, una historia que es escalofriante, y es que cuando acabaron de rodar Vértigo, ya que le hemos puesto la semana pasada, se la enseñó a Alma Reville, y no sé si a Joan Harrison o a Peggy Robertson, alguna de sus asistentes personales. Y a la salida iban en limusín hacia el centro de Los Ángeles, y le preguntó Hitchcock a Alma que le hizo una crítica maravillosa, es tu mejor película y tal, y solo hizo una observación: quizás en un momento determinado, cuando King Novak atraviesa la calle camino del hotel, quizás eso deberías de suprimirlo y tal. Bueno, dijo, para aquí que voy a hacer unas compras. Se bajó y se volvió a la secretaria, angustiadísimo Hitchcock, y dijo, no le ha gustado nada. La secretaria dijo, pero bueno, Hitch, si lo ha puesto maravilloso. Y dice, no, la conozco, odia la película y odia a King Novak. Simplemente una mera observación destruyó la autoconfianza en el personaje que era. Como era la madre de los pájaros. Como es la madre de los pájaros. Sí, son madres muy represivas, muy castradoras, hablando en términos. Ahí está psicosis. Es que él volvía todos los días. La supercastración. Y a los pies de la cama, ella estaba tumbada en la cama, y él a los pies de la cama, de pie, le decía, ¿dónde has estado? Más preguntas muy precisas, muy concretas. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿A quién has visto? ¿Qué tal? Y todos los días, cuando regresaba a casa, tenía que confesarse de esa manera, diciendo hasta las más mínimos detalles de lo que había hecho fuera de su... Encuentra a Cary Grant y dice, vámonos de la fiesta. ¿Cuál es el coche? Pues vámonos. Claro, encuentra... Hay todo un tono de comedia ligera, toda esa primera parte de la película. Eso es precioso. A mí la fiesta esa me parece una maravilla. El baile, todo eso es una maravilla. Pues acaba de rodar una screwball comedy, Mr. and Mrs. Smith, matrimonio original, muy en la línea de las de Hawks o de Macquarie, que yo creo que es una comedia que está muy bien. Lo que pasa es que la gente pues no la ve y dice, tiene que ser una película de Hitchcock. Bueno, pues él era capaz de rodar una comedia desembarazadamente de estos de matrimonios, ¿no? ¿Y qué me decís de la secuencia en la que habla, que él se entera que ella no tiene dinero y habla del trabajo? También esa parte del guión es comedia pura. Lo que opina del trabajo y con qué cinismo, además le dice, vamos a seguir estos temas más o menos, vamos a seguir tomando el té, porque estas cuestiones, yo creo, cariño, que no te conviene hablar de esto. Luego de repente aparece esa vena de locura presente, porque yo creo que hay vetas de locura en todas las películas de Hitchcock, de paranoia preocupante, como esa reacción de extremada frialdad de Cary Grant cuando su amigo está a punto, ese actor, que luego sería el Dr. Watson en las series de Sherlock Holmes, Nigel Bruce, se toma esa copa de coñac, ¿no? ¿Cómo asiste a la distancia sin ayudarle para nada, con una frialdad que revela un vaciamiento moral impresionante, ¿no? Ella se acerca y se coge de su brazo. Esos matices son lo más bonito. Hay una cosa que me gustaría recalcar de Alfred Hitchcock, del que he dicho ya que era el rey del inserto. También es el rey del traveling retro, porque lo utiliza constantemente. Hay un momento en la película que es precioso, que es cuando ella entra pensando que han matado al amigo y la cámara la lleva adelante, y ella va entrando con un abrigo muy bonito, por cierto, oscuro, y va entrando delante y oye el silbido y no ve al otro porque está detrás de la puerta. Todo eso siempre lo recoge, se anticipa para que veas bien lo que está sucediendo. Y ahora que he dicho otra cosa, a ver si está de acuerdo conmigo, es el rey del vestuario femenino. Porque cómo salen todas las mujeres, y además todas modernas, las ves, han pasado 50 y 60 más años. Quisiera yo tener ahora mismo ese abrigo que lleva Joan Fontaine con las aplicaciones, ese abrigo de fiesta blanco. El de Vértigo, ese blanco, el de Vértigo, ese abrigo blanco de King Novak con los guantes negros, el bolso negro y un... O incluso en La Montería hay una señora...
Perdón. Sí. No, sí, simplemente era decir que la preparación de Marnie cogió y él vistió a Tippi Hedren, es decir, la llevaba a los... Prácticamente lo que hacía James Stewart con Kim Novak lo hizo él con Marnie en la preparación de Marnie y de los pájaros, vamos, me parece que fue los pájaros es la primera. Hay un plano de Vértigo que es Hitchcock, cuando le dicen, no, estos zapatos, y le prueba los zapatos, y le está diciendo a la señora, no, el vestido, no, tráigame ese traje de chaqueta gris de Vértigo, eso es una joya, el traje un poco ceñido, pero es de ahora, van vestidos. Claro, ese abrigo que tú decías de esta película, no lo hay en las tiendas. No. Y luego, por ejemplo, en la montería una señora lleva un abrigo de pata de gallo con un bolso baguette haciendo juego, que eso es ahora mismo la moda de este nuevo siglo. Si fuera diseñador de cosas de modas, hay que verse las películas de Hitchcock y sacas camisas, blusas. Qué elegancia. Eso te he dicho yo al llegar, esa Rebeca que se puso de moda con el suétercito. El precioso traje largo, ese que tú has mencionado, blanco, con las incrustaciones, corresponde además con un plano verdaderamente maravilloso. Me voy a anticipar a él, que es ella se queda sola y cae en dos momentos, se deja apoyar, no apoya bien, cae en dos movimientos. Bueno, eso es una joya, y lo bien que queda colocada al caer y lo bien que se ve el traje. Ese es el que yo tenía, pero bueno, es verdad, muy bien, se parece que se vea. Lo puedes decir otra vez. Es que el acierto son los dos movimientos, dos tempos. Claro. Es que es una maravilla. Pero entonces es el rey de muchas cosas. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que también es el rey. La cantidad de libros que salen continuamente sobre Hitchcock. Últimamente ya no se le puede seguir el ritmo. No, imposible. O sea, yo que soy un fanático de Hitchcock intento adquirir más o menos los libros, pero ya hace tiempo que he tirado la toalla, ¿no? Por eso decía yo en la presentación que hay que romper una lanza por Truffaut, porque todo esto nace del cine según Hitchcock. Aquí pondremos el número de los Cahiers de Cinema, que creo que es un verdadero mérito que alguien en los años 50 y en Europa considerara a Hitchcock en su verdadera dimensión, porque prácticamente lo que dijeron los de los Cahiers, todos estamos escarbando en el mismo terreno en los que ellos empezaron, pues Rivette, Truffaut, Chabrol, Godard, Romer, todos escribieron. Porque en Estados Unidos no le valoraban, era un hombre de éxito, era rico. Entonces, bueno, era el mago del suspense, decían, pero no le daban ningún tipo de trascendencia. Bogdanovich cuenta que cuando hizo la retrospectiva en el año 62 o 63, después de hacer la de Hawks en el museo, en el MoMA, pues se quedaron muy sorprendidos de que quisiera hacerla sobre Hitchcock. Después vendría en el año 67, me parece que es la publicación del libro de Truffaut, y en Estados Unidos se quedaron realmente sorprendidos. Pero ¿a qué viene este interés por alguien que simplemente es un money maker, un fabricante de dinero, ¿no? Realmente la estulticia y la miopía, ya que hablamos de miopes de los americanos a la hora de juzgar a sus talentos en la industria del cine, se lo deben con todos los errores que tenga la política de autores a la gente de los Cahiers en los años 50. ¿Quién se lo iba a decir a Sir Alfred que iba a ser un homenajeado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde iba a estar durante 5 meses viéndose todas sus películas y viéndose los trajes de todo, ahí como si fuera Van Gogh? Pero hay una cosa que comentábamos la semana pasada, y es verdad que cuando fue Truffaut, el año 62, a Nueva York, que había estrenado Gilles Jim, entonces, bueno, pues estuvo hablando con la prensa neoyorquina y le dijeron, lo que no entendemos de usted es cómo le gusta La ventana indiscreta. Usted, claro, no es americano, usted no conoce el Greenwich Village, no conoce lo que es un verano aquí, usted no por eso les gusta Hitchcock. Y dijo, no, verá usted, es que La ventana indiscreta no trata del Greenwich Village, trata de cine. Es una película sobre el cine, y de eso sí sé yo. Claro, yo creo que esa es la gran clave de Alfred Hitchcock, que no cuenta historias, que lo que hace son películas, y se siguen viendo tal cual películas, con la imagen inocente que se ve o veíamos las películas. Yo creo que los espectadores nuevos también la ven con esa imagen. Porque lo que él hace es cine puro, no es tampoco una visión literaria, no es, ¿qué te diría yo? Todas estas cosas que pueden... hay otros cineastas maravillosos donde predomina un mundo, la pintura, un mundo más musical. No, él era el cine por el cine y para el cine. Y entonces ahí esto es lo que le ha hecho y lo que le va a hacer mantenerse, bueno, es lo que le pasa a John Ford, ¿no? Está ahí lo que le pasa a Hawks y eso. Pero quería decir eso antes de preguntarte tu plano favorito, porque creo que alguien como Truffaut, un poquito olvidado ahora, como cineasta ha sido maravilloso, ha sido increíble, ¿no? Y luego el mérito de haberse sentado por vez primera con un cineasta y haber hablado
examinar una obra como si fuera un pintor o como si fuera un músico o uno de estos, y decir, no, usted cuénteme plano a plano cómo usted ha hecho el cine. Y de ahí, fíjate, si